cada uno de los presentes, aún a cada uno de los que van llegando todavía, a cada uno de los que nos acompañan en esa transmisión a través de las redes sociales. Damos las gracias a Dios, que Dios es bueno. Dios, creo que cada uno de nosotros tenemos testimonio, cada uno de nosotros como familias, como padres, aún nuestras hermanas como madres, tienen el testimonio de que tenemos un Dios de amor, un Dios que se compadece. Dice la palabra que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de aquellos que le buscan, de aquellos que claman a Él. Pues sean bienvenidos, que Dios en este día cumpla su propósito, su voluntad. Este día me tocó compartir la predicación y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 13, que es soy de los hermanos que no me acostumbro a los lentes, dijera el hermano José Luis, pero ya dada la necesidad de la edad, creo que a veces es necesario hermanos, definitivamente en estas enseñanzas que Dios nos ha estado hablando, definitivamente podemos ver ese Dios de amor, ese Dios de compasión, ese Dios que, hermanos, a veces nos permite que pasemos por situaciones difíciles, complicadas, pero hermanos, que Él permite eso, hermanos, es con un propósito, hermano, de que también Él va a estar en ese lugar, de que también Él va a ser parte de esa aflicción, o más bien va a vivir juntamente con nosotros esa aflicción. Y lo que nos compartía el hermano la semana pasada era muy hermoso, hermanos, de cómo es el amor de nuestro Dios, de cómo es el cuidado, de cómo es Dios en esa relación para con aquellas personas que tienen esa relación con Él. Algo que me llamaba la atención de la enseñanza pasada era de esa expresión de Pedro. Me sigue llamando la atención y de 2 semanas para acá, de hecho hace 8 días le compartí a los hermanos un ejemplo en la reunión de oración. Les compartía el ejemplo o más bien les daba un ejemplo de esa expresión de Pedro. Cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo iba a entregar, hermanos, inmediatamente empieza la interrogante, empieza la incertidumbre, empiezan ahí a intercambiar miradas y pues los 12 estaban ahí. En ese momento todavía estaban los 12 y hermano, algo que nos deja ver en este texto es cuando Pedro le hace señas a Juan. Le hace señas a Juan y como diciéndole, pregúntale. Y cómo el Evangelio se encarga de decir, o la palabra nos muestra de qué magnitud era la relación entre el apóstol Juan y el Señor Jesús, hermano. De manera que la palabra lo describe como el discípulo amado.
¿De qué manera era esa relación que tenía este apóstol? Hermanos, y es que cuando Pedro le hace señas, hermanos, es algo que como que nos deja ver entre dos personas, dos tipos de personas, hermano. Una persona que tiene esa relación con su Señor, esa relación que tiene, o esa persona que tiene esa relación, esa familiaridad, esa estrechez de sentirse en confianza, de decir, de acercarse con esa, sí, sí, ahora sí, como dicen, sin pena, sin peros, o sea, acercarse y preguntarle al Señor Jesús, o sea, Señor, ¿quién es? En cambio, vemos en la actitud de Pedro, vemos que aunque estaba con Jesús, o sea, tenía otra actitud o tenía otro tipo de relación. Estaba con Jesús, pero no tenía esa relación, esa confianza de Él personalmente. Y es que a veces nosotros somos así, hermanos. Nosotros así somos. Le ponía el ejemplo a los hermanos. En ocasiones le hacemos al hermano, oye, hermano, tú pregúntale. Es que, hermano, tú te llevas bien con X hermano. Ah, mira, es que el hermano se ve, ay, mira, hermano, es que el hermano César se ve que es bien estricto. El hermano Cheque se ve que es bien regañón. Ah, el hermano Alex como que es más bonachón, el hermano Alex. Y tenemos esa relación, esa familiaridad con cierto tipo de hermanos. Y es que, hermanos, así somos, hermanos. Cuando no tenemos esa relación, cuando no tenemos esa estrechez, cuando no tenemos esa confianza, a veces tenemos que depender de los demás para acercarnos a alguien, para familiarizarnos o para preguntarle a alguien. Aún siendo una situación bien importante, a veces nos cuesta acercarnos a la persona indicada. ¿Por qué? Porque no tenemos esa familiaridad, porque no tenemos esa relación. Y hermanos, sí o no, a veces nos pasa eso, de que vemos a tal hermano y como que no tengo esa confianza, como que no tengo esa familiaridad con él. Y con otros hermanos, pues sí, me acerco con confianza. Hermano, eso habla de que a veces nosotros hacemos acepción de personas, tenemos nuestras elecciones, y porque no tenemos una relación. Y es lo que estaba pasando con Pedro y con Juan. A Juan tenía de manera que dice que ¿dónde estaba recostado? Al lado de Jesús. Ahí, o sea, al lado de su maestro. Estaba al lado. En otro texto dice que estaba casi recostado en el pecho de Jesús. Imagínate, qué familiaridad, qué confianza de este discípulo, qué confianzudo, ¿no? En cambio, hoy vamos a ver esos dos tipos de personas, de los que tienen esa relación, esa familiaridad, y de los que sí están ahí, sí están, sí, y lo digo con mucho respeto. Hoy podemos ver muchas personas, hoy podemos ver en medio de nosotros jóvenes, aún niños, adultos, ancianos, lo digo con mucho respeto, pero que hay tipos de personas que sí están aquí, pero que no tienen esa relación que Dios quisiera tener con ellos. Y no porque Dios no quiera, sino porque nosotros a veces ponemos nuestros límites, ponemos nuestros parámetros. Y hermanos, vamos a abrir ahí en el capítulo 13, perdón. En el versículo 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo
y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a darle una segunda lectura. Dice el verso 31, dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre amado, aviva tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es real, Señor. Y hoy, Señor, tu palabra quiere enseñarnos, Señor. ¿Cuál es el verdadero amor, Señor, del que tú hablas en esta parte? ¿Cuál es ese amor, Señor, que un cristiano, y aún no solamente un cristiano, que un ser humano debe tener, Señor? Y sí, principalmente los cristianos, los que son tus hijos, los que son tus discípulos, Señor. Principalmente, Señor, que este amor sobreabunde, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Judas había salido, Judas había tomado una decisión. Ciertamente las personas que estaban ahí, los discípulos, los 11 discípulos que estaban ahí, estaban atentos, estaban con ese interrogante todavía: ¿quién es? Incluso más adelante, no voy a tocar este tema, pero incluso Pedro le dice: Señor, yo mi vida, o sea, ¿cómo? O sea, yo, cuando dice que él tenía que ir a un lugar donde ellos no podían ir, o sea, yo mi vida pondré por ti. Y el Señor Jesús también le dice: ¿tu vida? O sea, le anuncia esa negación que Pedro posteriormente tiene por el Señor Jesús. Y hermano, definitivamente estos 11 que restaban cuando salió Judas, que se quedaron estos 11 con el Señor Jesús y tenían todavía esa incertidumbre. Y dice que cuando hubo salido, ¿quién salió? Salió Judas, salió en ese destino, en esa dirección equivocada, en esa actitud no correcta. Sí, todos estaban con esa. Ellos no habían entendido, los 11 restantes que estaban ahí no habían entendido que era Judas, porque precisamente decía, la palabra nos muestra que Judas era el que se encargaba de los números, de
los billetes. Y ellos pensaban que Jesús le había mandado a comprar algo, que Jesús le había mandado a preparar algo. Y, y estos 11 que se quedaron ahí empezaron a recibir una serie de enseñanzas, hermanos. Empezó Jesús con esa delicadeza, con ese amor que lo caracteriza a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Hermanos, tomó a esos 11 y les empezó a ministrar la palabra, les empezó a dar ese mensaje, empezó a preparar sus corazones. ¿Por qué? Porque Él iba a ser quitado, hermanos. Él iba a ser ya tomado. Él iba, cuando Judas toma esa decisión, cuando Judas sale en medio o más bien de ese aposento alto, Jesús sabía que era el momento en que iniciaba todo. O sea, iniciaba a los 11 restantes pensaron que Jesús le había encargado algo, pensaron que Jesús le había encomendado algo. Ellos ni por su mente pasaba que era el que iba a traicionar a Jesús. Y Jesús, cuando les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, hermano, cuando les dice eso, Él empieza a preparar sus corazones. Él les empieza hermanos, como, yo no sé si alguna vez te ha pasado, hermano, cuando alguna vez dejas a tus hijos mucho tiempo o por algún viaje de trabajo o alguna estación, empiezas a dar recomendaciones, empiezas a hablarle a tus hijos, les empiezas a dar indicaciones de qué maneras de que tengan cuidado, de que al más grande a lo mejor hasta le encargan, pues, te encargo a tus hermanos o te encargo. Y de esta manera Jesús empieza a hacerles mención de que estaba iniciando pues el paso que tenía que dar para glorificar a Dios, para glorificar al Padre. Y hermanos, y por eso el Señor Jesús, la expresión ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Hermano, qué amor. Digo, para que el Señor Jesús diga, ahora es glorificado el Hijo de Dios, por algo que iba a acontecerle, por algo que iba, hermano. El Señor Jesús empezó a hablarles, empezó a acomodar sus ideas, acomodar sus corazones, hermano, de manera que el Señor con ese detalle, con ese cuidado, les empieza a decir, hermano, Jesús le dice, ahora es glorificado el Padre, perdón, ahora es glorificado el Hijo. Hermano, como seres humanos a veces muchas de las veces no entendemos y principalmente, y lo digo con mucho respeto, las personas que no han les ha sido revelado ese amor en ese sacrificio del Señor Jesús. Definitivamente no entendemos o no entienden las personas de qué manera o por qué Jesús lo toma como una gloria, como un triunfo, hermanos. Cuando el Señor Jesús se dispone o sabe que Judas va en esa pues en esa complicidad, en esa oscuridad de pensamientos para entregarlo, hermanos, el Señor Jesús sabe que es el momento, sabe que va a ser glorificado, sabe que Dios va a ser glorificado, que Dios va a tomar el control de todo esto. Y hermanos, los que entendemos de que Jesús, a través de ese sacrificio, a través de esa muerte en la cruz, hermano, es como verdaderamente glorificó al Padre, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano?
Porque a través de esa cruz, hermano, se iba a cumplir algo que no se había cumplido, hermano. Hermano, a través de ese sacrificio, a través de esa entrega, de entregar su vida, de ser escupido, de ser maltratado, de ser avergonzado, hermano, de esa manera era como iba a ser glorificado el Hijo de Dios. Hermano, nosotros como seres humanos a veces lo entendemos muy diferente. Pensamos que gloria es que los reconocimientos, que los títulos, que las personas nos admiren, que las personas nos tengan cierto respeto, o las personas que nos tengan cierta admiración. Y eso es lo que nosotros pensamos que es gloria, que es glorificarnos, cuando realmente el Señor Jesús nos muestra todo lo contrario. El Señor Jesús iba a tomar, iba a ser entregado. Él sabía, él estaba en esa reunión con sus amados apóstoles, con esas personas que amaba, con esas personas que durante 3 años los estuvo pastoreando, los estuvo ministrando, los estuvo dirigiendo, les estuvo alimentando a través de su palabra. Y aún a través o más bien en lo físico, aún estuvieron siendo dirigidos. Y hermanos, llegó el momento, y cuando el Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, es que iba a entregar su vida, hermano. Hermanos, no había gloria. Hermanos, no había gloria por mucho que se reconociera. Es que Jesús levantó muertos. Es que Jesús sanó paralíticos. Es que Jesús abrió los ojos de los ciegos. Es que Jesús hizo esto. Sanó a mujeres, sanó a jóvenes, ancianos. Hizo muchas cosas. Pero algo faltaba. Que ni esos acontecimientos tan potentosos, ni ese mar apaciguado a través de sus palabras de autoridad, no se había realizado, hermano. Por eso un comentarista decía, la gloria de Jesús, o sea, si la muerte para Jesús era gloria, era ¿por qué? ¿Por qué? Porque algo no se había hecho con todo y eso que había hecho él en ese ministerio. Algo no se había hecho. Algo no se había completado con su vida, a pesar de lo justo que había sido su vida. A pesar de lo justo que fue Jesús, la honestidad, no fue completada esa gloria, incluso con la vida santa, pura, piadosa de Jesús, aún no había sido completada. Por las palabras, a pesar de lo sabias y amables que habían sido las palabras de Jesús, no se había cumplido todavía. Por las obras de poder, a pesar de los poderes que se habían manifestado en esos acontecimientos que Jesús había hecho. La gloria que le esperaba a Jesús era su muerte. Solamente de esa manera se iba a glorificar en esa muerte. Hermano, la gloria de Jesucristo fue su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué fue su muerte, hermano? ¿Por qué fue el haber entregado su vida? ¿Por qué fue el haber padecido escarnios, vergüenza y menosprecio y heridas y escupitajos? ¿Por qué era su gloria de él? ¿Por qué? Hermano, te voy a decir por qué. Porque iba a conquistar la muerte, ¿no? Iba a conquistar el imperio de Satanás. Hermanos, sin esa muerte, hermanos, no, o sea, todo lo que había acontecido en esos 3 años de maravillosas obras, de maravillosos
portentosas señales en Jesús, el multiplicar la comida, el sanar, el levantar muertos, hermano, no habría tenido sentido, o no habría tenido gloria si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiese dado su vida. Y hermano, ¿por qué? Porque Jesús, a través de esa muerte, de esa manera, no solamente se glorificó Él, sino glorificó al Padre. De esa manera glorificó a su Padre. ¿Por qué? Porque lo glorificó en obediencia, hermano. Hermano, y es algo que nosotros, como cristianos, es lo que debemos tener en nuestro corazón, es lo que debemos tener en nuestra mente. Hermano, la gloria que bien vale darle a nuestro Dios en nuestra obediencia, en nuestra sujeción. De esa manera es como glorificamos al Padre. Entonces vemos que la gloria del Hijo iba a ser conquistar el imperio de la oscuridad, el imperio de la maldad. O sea, iba a ser derrotado Satanás. Por eso se iba a glorificar el Hijo del Hombre. Por eso se iba a glorificar Jesucristo. Porque faltaba algo. Faltaba vencer. Faltaba, dice, la obediencia del Hijo. La obediencia del Hijo provoca, o como consecuencia, es gloria para su Padre. Hermano, usted no sabe cuánto glorifica a Dios cuando usted le dice no al pecado, cuando usted le dice no a las maldades, cuando usted le dice no a esto que no es correcto. Usted no se imagina cuánta gloria, cuánta alabanza usted le ofrece, usted le da a ese Creador, a ese Dios al cual honramos. Por eso dice, y Dios es glorificado en Él. O sea, Dios es glorificado en la vida de Jesús. Dice, si Dios es glorificado en Él, o sea, si Dios es glorificado por la obediencia, por el amor que Jesús tuvo en dar su vida, hermano, porque fue amor lo que lo llevó a esa cruz, hermano. No fue una actitud temeraria, hermano. No fue una actitud de soberbia, hermano. No, fue una actitud de amor, hermano, por ver la necesidad de cada uno de nosotros. Por ver tu necesidad, hermano. Porque tú estabas perdido, hermano. Usted estaba sin oportunidad. Usted estaba perdido. Usted estaba, perdón que lo diga, estaba condenado. Estaba condenado a vivir perdidamente por la eternidad, no por unos años. Hoy en la prisión, hoy en las prisiones, en las cárceles, los encierran por un cierto periodo. Las personas son condenadas por unos años, 15, 10, 20. No, lo que Dios había visto, la necesidad del hombre era por la eternidad, hermanos. Y la gloria de ese Redentor, la gloria de Jesús no consistía solamente en haber hecho milagros. No consistía en haber hecho sanidades, en haber convertido el agua en vino. No consistía ahí esa gloria. La gloria del Hijo de Dios, la gloria del Hijo del Hombre, la gloria de Jesucristo consistía en traerle salvación a tu alma. Porque a eso fue enviado. El Padre a eso lo envió, a rescatar lo que se había perdido, a rescatar tu alma perdida, a rescatar mi corazón extraviado, a rescatar nuestras vidas necesitadas. Dice la palabra, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le glorificará en sí mismo? Porque Jesús sí padeció, sí sufrió ese escarnio, sí sufrió la vergüenza en esta tierra, la negación incluso de su propia familia, de sus hermanos.
de sus conocidos, de su sociedad, de todos fue negado, de todos fue rechazado, de todos fue reprobado. Pero ¿saben por quién fue aprobado? Por el Padre. ¿Por qué? Cuando dice que Él y enseguida le glorificará. ¿Sabe qué? ¿Por qué enseguida? Porque enseguida de ese acontecimiento Jesús fue ascendido. Fue resucitado ciertamente y fue ascendido al lugar más alto. Hermano, Jesús es el glorioso, el cual tú, no, lo digo con mucho respeto, no es aquel Jesús que muchas personas traen colgados en el cuello. No es el Jesús que muchas personas lo tienen ahí en las paredes. No es el Jesús que todos recuerdan de aquellos tiempos. No, el Jesús que fue glorificado es el Jesús que está sentado a la diestra en esa gloria con el Padre. Y por eso dice, Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida. Enseguida, hermano, nuestro Dios está en el lugar más glorioso. Nuestro Dios, el Dios por el cual estamos reunidos ahorita, hermano, está glorioso. Está reinando con poder, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Por qué es glorioso? Porque esa muerte trajo vida, hermano. ¿Por qué esa muerte? ¿Por qué ese sacrificio? ¿Por qué esa entrega en esa cruz trajo vida? Hermano, no. Hoy la muerte que se celebra, hermanos, no es la muerte que nosotros celebramos, la muerte de Jesucristo. En esa cena, en ese, lo que estaban celebrando aquí, hermanos, era una conmemoración, la Pascua, hermanos, hermanos, esos 11 que restaron ahí, esos 11 entendieron verdaderamente el significado, el valor de esa relación, de esa comunión con su Redentor, de esa comunión, de esa familiaridad. Por eso les ponía el ejemplo al principio, hermanos. Esa familiaridad, esa relación es la que le agrada a Dios, de que nosotros dependamos, estemos continuamente cerca de Él. Hermano, Dios no se agrada de cuánto le traes de ofrenda. Dios no se agrada de cuánto le traen la gente, de cuántos rituales, o incluso cuánta Biblia puedas saber, de cuánto te pones a orar. Hermano, la gloria que a Dios le trae, o más bien la gloria que a Dios le agrada, es de cuánto tú te relacionas con Él, de cuánto tú deseas estar con Él. Así como Juan, hermano. Juan no en vano dice la palabra que era el discípulo amado. Juan no en vano decía que, o más bien la Biblia, la palabra nos hace mención de que estaba recostado ahí al lado de Jesús, como un niño ahí recostado. Hermano, ¿cuál es nuestra relación con nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Es dominical solamente? ¿Es de cuando tengo una necesidad? ¿Es de cuando me meto en problemas? Cuando me meto en situaciones difíciles, es cuando, como el hijo pródigo, es cuando volteo a ver al cielo. Hermano, hoy la muerte que se celebra precisamente en estos días, hermano, ¿qué se celebra, hermano? Tradiciones, ritualismo, oscurantismo. Hoy la muerte que se celebra es paganidad, es maldad.
La muerte que los cristianos celebran es por aquella vida, o más bien por aquella persona. La muerte de Jesucristo trajo vida, trajo vida. Y por eso estamos aquí, porque tenemos vida en Él, porque tenemos vida en Jesucristo. Dice, verso 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cuando una palabra empieza a sonar en medio de la sociedad, a veces la hacemos muy, ¿cómo se dice la expresión? Eh, en las pláticas empieza, o cuando las personas empiezan a hablar, empiezan a tener esas charlas, esas pláticas, alguna expresión empieza a sonar, empieza ahí, aún en las culturas. Y bueno, aquí vemos una expresión de Juan, que él, ¿de quién la habrá escuchado? Yo a veces, o más bien cuando leía las cartas, la primera carta de Juan, la expresión era de hijitos, hijitos míos. Era la expresión de Juan, y a veces yo pensaba, digo, pues es que es su forma de expresar, es su forma de hablar, y no, al parecer, yo me atrevo a deducir que esas palabras no eran de él, las escuchó de Jesús, porque el apóstol Pablo también hace mención de esa palabra. Él también tuvo esa relación con Jesús, a lo mejor no físicamente, pero él espiritualmente tenía esa relación con Jesús. De tal manera que en el libro de Gálatas, en Gálatas hace mención de esa palabra. Eh, Vamos a Gálatas capítulo 4. En Gálatas 4, verso 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, dos personas que tenían esa familiaridad con Jesús. Yo quiero pensar que Jesús tenía continuamente esa expresión de hijitos. Hermanos, y cuando la palabra nos muestra aquí de hijitos, esa familiaridad, esa ternura, esa confianza, y nos hace ver que cuando Jesús le dice a estos 11 que habían quedado, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, porque como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Hermano, qué ternura, hermano. Qué palabras, hermano. Qué expresión de amor. Porque no se lo dijo con la ternura como se lo dijo a los judíos. Porque aquí el Señor Jesús dice, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y, o sea, sí, fue la expresión, o sea, la expresión de que él tenía que irse, él tenía que ser tomado, él tenía que ascender a ese lugar con el Padre. Sí, fue la misma expresión, pero no fue de la misma manera y no fue con el mismo propósito. Ahí en el capítulo 8 de Juan, 8:21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Verdad que es el mismo propósito, pero no fue de la misma manera? Hermano, no se los digo con la diferencia. No es que Jesús esté ahí entre, ay, es que estos me caen bien. No, hermano. Son de las personas que tienen esa relación, ese amor por Dios, ese amor por su palabra, ese amor por su persona. Entonces Jesús también a los judíos les dijo que iba a irse, que iba a ascender y que a ese lugar no podían ir. Pero les dice de una manera más severa, más como de reprensión, ¿no? En vuestros pecados, ¿qué dice? Moriréis. ¿Por qué? Porque no habían creído en Él. En cambio, en aquellos 11 que estaban ahí escuchándole, en aquellos 11 que estaban ahí, que habían creído, que estaban dando su vida, que estaban ahí, que estaban confiados en que Jesús había sido el enviado, en esos sí les dijo que mientras no podían ir, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y sí, hermanos, a donde fue Jesús, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, no podemos ir. Pero cuando Dios nos llame, vamos a ir, vamos a estar con Él. Y por eso el Señor Jesús dice, hijitos míos, estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, sí, le dijo lo mismo, que Él tenía que ser tomado, que Él tenía que ser levantado, que Él tenía que ser glorificado. Pero a los judíos les dijo, si no dejas ese pecado, nunca vas a poder ir. Si no dejas esa forma de pensar, esa forma de ser, ese mal proceder en tu corazón, si no dejas esos malos hábitos, esas malas costumbres, no podéis ir. Es la diferencia
Es la diferencia. Por eso hablábamos de dos tipos de personas, hermano. De los que realmente han confiado, de los que han creído y de aquellos que están dispuestos a glorificar a Dios con sus vidas. De aquellas personas que están dispuestas. Jesús estaba dispuesto a glorificar al Padre. Estaba angustiado su corazón, dice la palabra que estaba afligida su alma, pero el propósito de él era cumplir la voluntad de su Padre. Y ese debe ser el propósito nuestro, ese debe ser nuestra meta, esa debe ser lo que nos mueva, hermanos. No de formar parte, y lo digo con mucho respeto, no de formar parte en números de una iglesia, no de formar parte o no de ser solamente una cifra en una iglesia, en un movimiento. No, hermanos, la gloria que a Dios le agrada, la gloria o el amor que a Dios le da gloria, es ese, que usted esté dispuesto a hacer la voluntad por el cual usted está aquí. Esa es la verdadera gloria que glorifica a Dios. Que usted verdaderamente esté con ese compromiso de que usted va a glorificar a Dios con su vida. Porque el propósito es ese. El propósito es ese, hermanos. Lo dice el libro de Gálatas, que ¿para qué fuimos creados? Para hacer grandes negocios, para ser grandes empresarios, para ser grandes arquitectos. Y no es que esté mal que tengas un negocio, no es que esté mal que tengas un capital, no es que esté mal que tengas un título. No, hermano, eso no está mal. Lo malo es que vivas para eso y no vivas para lo que Dios le agrada. Y dice el libro de Gálatas que fuimos creados para alabanza de su gloria, hermano. Hermanos, para eso fuimos creados, para glorificar a nuestro Dios. Allá un hombre de Dios, un hombre que fue un gran líder, un hombre que fue todo un ejemplo, un hombre que la Biblia se encarga de hablar y de decir, que incluso de describirlo como el más manso de aquellos tiempos. Sí. ¿Saben de quién estoy hablando? De Moisés. En un acontecimiento, en un hecho glorioso de nuestro Dios, dice que no glorificó a Dios. ¿Le costó o no le costó? Le costó. Hermanos, entendemos por qué es importante que tengamos bien presente que no estamos aquí para glorificarnos. Por eso te decía, hermanos, nuestra gloria, hermanos, no es de que nos reconozcan. Y lo digo con mucho respeto, hermano. Yo a duras penas y puedo hablar, hermano. Yo a duras penas y me sé expresar, hermano. Y si en algo, en alguna expresión es incómoda para ti, hermano, te pido 1000 disculpas, hermano. Pero el propósito de nosotros, hermanos, no es de que nos reconozcan. El propósito no es de que digan, ay, qué bien predican los hermanos. El hermano tal persona, el hermano Alejandro, qué bien predica. El hermano Luis. No, hermanos, el propósito de nosotros no es glorificarnos a nosotros. Nuestro propósito es que Dios sea glorificado, hermano. Ese es el propósito por el cual estamos nosotros. Y así lo dice Gálatas. Para eso fuimos creados, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Dice el verso 34, un nuevo mandamiento, pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto os conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Hermano, dice un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy. Así a simple vista
leyendo el pasaje, pues decimos que no es nuevo, ¿verdad? Porque desde el Antiguo Testamento, había sido dado. Es más, eh, allá en Israel, en Judea, los judíos, hermanos, recitan, hasta hoy en día recitan el Shema judío. Y algunos nosotros tenemos idea de lo que significa el Shema judío, ¿verdad? Shema judío es, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice lo demás? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pareciera que lo que Jesús está diciendo no es nuevo, pero sí, pero si lo profundizamos y lo analizamos, sí es nuevo, hermano. Sí es nuevo, ¿por qué? Porque el amor que aquí está diciendo, o más bien la expresión que el Señor Jesús está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es de que, bueno, hay personas que no se aman, perdón que lo diga. Hay personas que pecan contra su propio cuerpo. Y lo dice el apóstol Pablo, el que peca contra su propio cuerpo, peca. Y el Señor Jesús, o más bien el antiguo mandamiento era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también lo podemos ver ahí en el ejemplo que Jesús le da a los judíos, cuando aquellos para tentarles se acercan y le dicen, ¿quién es mi prójimo? Y les pone el ejemplo del samaritano, ¿verdad? O sea, el samaritano amó, se dio, pues, se dio por ese hombre y dio hasta lo máximo, hasta lo que más pudo. Y, y hermano, ¿por qué es diferente con Jesús? Porque hermano, lo que Jesús está diciendo aquí, o sea, no es que esté invalidando lo que Dios había escrito antes, o lo que Dios había diseñado antes. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es, o sea, tú ama, o sea, como tú, en la forma que te amas, en la forma que te cuidas, en la forma que provees para ti, en la forma que, o sea, tú ama a tu prójimo. Y hermanos, ¿y cuántas veces nosotros a nuestro prójimo nos cuesta amarlo? Nos cuesta extenderle la mano. A veces en una necesidad, no necesariamente económica, a veces nos piden de favor, hermano, ¿me puedes apoyar en esto? Y hermano, a veces no volteamos a mirar y hoy podemos ver y decir, ay, vemos varios huecos, ¿verdad? Sí, es que algunos hermanos se fueron a un retiro. Sí, pero se quedó esta necesidad, hermano. Alguien no atendió allá a la puerta. Solamente un hermanito allá está en la puerta. Y hermanos, ¿y usted, si ama a su prójimo, hermano, usted va a suplir esa necesidad? Como le decía, no solamente las cosas son económicas, las cosas no solamente son materiales, es de que realmente veas la necesidad de tu hermano. Es que realmente usted entienda que la necesidad que Dios o que Dios está permitiendo es para que nosotros seamos útiles en su reino. Dice
Un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sabes por qué es nuevo, hermano? Hermana, ¿sabe por qué es nuevo? Porque no dijo que os améis unos a otros como amas a tu prójimo. No, porque dijo, fue nuevo ese mandamiento, porque que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. ¿Sabes de qué manera te amó Jesús? ¿Sabes de qué manera te ama Jesús? Sí, usted está consciente de cuánto le amó Jesús. Usted está consciente del amor de Jesús, del grande amor, hermano. No, no, no es un dogma religioso, hermano. No, 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 no. O sea, del grande amor, o sea, usted estaba condenado. Perdón que lo diga con esa palabra. Usted estaba, o sea, iba a entrar a juicios o si usted no se arrepiente, usted va a entrar a un juicio. Pero Jesús tuvo ese amor, tuvo esa atención para con usted, tuvo ese detalle para con usted, que dio su vida, que entregó su vida. Hermano, por eso Jesús no les puso, no les repitió el ritual que traían desde el Antiguo Testamento. No les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sí, ahí en el ejemplo del samaritano, sí, o sea, por eso le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Porque estaban acostumbrados de que tenían eso, un recitar solamente. Tenían conocimiento, sabían que había que amar a su prójimo como a sí mismo. Pero hermano, la diferencia es que aquí Jesús dijo, como yo os he amado. Como os amó, hermano, iba a ser tomado, iba a ser arrestado, iba a ser escarnecido, hermano, iba a ser crucificado. Ese es el amor que Jesús puso por nosotros. Ese es el amor que Jesús tuvo. Y hermanos, por eso el hermano hace 8 días decía, es que el amor, el mensaje que viene de que 8 días, hermano, que tiene relación con la Santa Cena. Sí, hermano, el cristiano, el redimido, la persona que está caminando en la gracia, hermano, cuando se reúne en esa cena, hermano, lo primero que tiene en mente, lo primero que tiene conscientemente es que esa obra que Jesús estaba haciendo aquí, la sigue haciendo cada que usted celebra la Santa Cena. Cada que usted se reúne a tomar esos elementos, ese pan, ese vino, cada que usted se reúne, lo primero que tiene que pasar por su mente, Jesús lo dio todo por mí. Jesús se entregó por mí. Jesús tuvo el grande amor por mí. Esto lo hizo por mí. Se entregó por mí. Fue derramado por mí. Si eso no está en nuestro corazón, déjeme decirle que es solamente una tradición la que se celebra, como la que se está celebrando en estos días. Pero si usted está consciente del grande amor y que Jesús lo perdonó, que Jesús lo redimió, si usted está consciente de eso, usted cuando se reúne a celebrar la Santa Cena, lo primero que usted le llena de gozo, le llena de esperanza, es que usted celebra que es un mandamiento que Jesús lo dio, hacer esto en memoria mía, porque usted ha sido redimido, porque usted ha creído. Fueron 11 los que se quedaron
creyendo esas verdades, creyendo en ese amor, creyendo en ese amor abnegado, en ese amor ágape. Hermano, hermana, ¿usted está dispuesto a amar de la misma manera? ¿Usted está dispuesto a dar su vida? Por eso Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, de estándar no puso a alguien carente de amor, hermano. De estándar no puso a una asociación. De estándar no puso a una casa de beneficencia. No, hermanos. De ejemplo se puso Él, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Hermano, por eso, hermano, ¿cuál es el distintivo que usted trae puesto? El distintivo que usted debe de portar es eso. En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? La sociedad. No importan que se rían. No importan que digan, pues es que esos no disfrutan. Es que esos están encerrados y están. Yo creo que no tienen vida. Yo creo que no se divierten. Yo creo que están frustrados, están deprimidos. No, hermano. Cuando entendemos esto, cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos que Dios tuvo amor para conmigo, que dio a su Hijo, que lo dio todo por mí. Hermano, cuando nosotros estamos convencidos de eso, hermanos, no hay mayor gozo, hermano. Y lo dice así el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿qué dice? Ha sido perdonada. O sea, dichoso, o sea, gozoso. Hermano, pero hay personas que no lo entienden. Hay personas que con hacer un santo rosario ya la alivianan, dice. No, hermano, es una realidad. Jesús, el distintivo que nosotros debemos de portar es que tenemos el mismo amor que Jesús tuvo para con nosotros. Hermano, por eso yo te pregunto, hermano. Yo te pregunto y quisiera preguntarte de aquí en adelante. No porque yo te lo diga, hermano. No porque yo te venga a imponer algo, hermano. Pero yo sí te haría esa pregunta, como se la hice a estos mis hermanos en una oración. Decía, ¿cómo te sientes en esa relación con Jesús? ¿Así como Juan? ¿O te sientes como Pedro? Que no tienes esa confianza de acercarte y preguntarle. Y es que en la oración, hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Así como la de Juan, estar en esa estrechez, estar en esa armonía con Él. El de acercarnos con confianza, pedirle, rogarle. Hermano, yo te lo digo, como te decía al principio, yo lo experimenté en esta semana, hermano. Yo veía que por sí, no veía ni por dónde. Y mi esposa me decía, ¿y qué hacemos? Y yo decía, lo único que fue agarrar la Biblia, abrazar a mi niña, mi nieta, y empezar a orar, empezar a pedirle a Dios. Y yo no digo que no se tienen que recurrir a medicinas, pero ya se habían recurrido a muchas. Yo no digo que no se tenían que recurrir a un médico, ya se habían recurrido a muchos médicos particulares en el seguro y no se veía por dónde.
Pero cuando me acerqué confiadamente, yo dije, Señor, que sea tu voluntad. Y abracé a mi niña y la Biblia en medio de nosotros, orando, pidiéndole a Dios. Hermano, fue como salió el sol, hermanos. Fue como la gracia de Dios, el amor de Dios, pude verlo reflejado. No, no me lo platicaron, hermano. Y yo cuando te digo esto, no es para halagarme a mí, hermano. Yo te decía, yo me sentía muy mal, hermano. Muy mal de no poder hacer nada por mi niña. Hasta que Dios me dijo, es que te falta reconocerme. Te falta reconocerme en tus caminos. Y hermano, tenemos un Dios real. Y eso es lo que te debe distinguir, hermano. En medio de esta sociedad que se está perdiendo, en medio de esta sociedad, hermano, debes tener ese amor. Amor por tu prójimo. Amor por tus hermanos. Ya ni siquiera le pongo prójimo porque lo ves así como que muy lejano. No, que tengas amor por tus hermanos. Amor por las personas. De esa manera ni vas a decir, tú eres cristiano, o yo soy cristiano, o yo asisto. No, hermano, no necesitas decir eso. Cuando tú tengas el amor de Jesús, cuando tú tengas el amor de Jesús, la gente se va a dar cuenta. La gente va a entender que tú eres un verdadero cristiano. Cierra tus ojos. Yo te invito a que cierres tus ojos en esa reverencia a nuestro Dios. No, no es un ritual, no es un... Como les decía al principio, ¿de qué manera se glorifica a Dios? Cuando se cumple su voluntad. ¿De qué manera se glorifica a Dios? Cuando se le cree a lo que Él dice. ¿De qué manera se glorifica a Dios? Dios, Jesús iba a ser glorificado. Y para eso estaba preparando a sus hijos. Aún sé que estaban ahí escuchándolo. Aún sé que se quedaron ahí confundidos, pensando en dónde fue qué fue a comprar, qué fue a preparar. Esos 11 se quedaron. No porque Jesús hubiese hecho excepción de persona. No porque Jesús tenía cierto aprecio por esos 11 y un menosprecio por Judas, no. Judas había decidido su propio camino. Judas había decidido por sus propias decisiones. El Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Y esa muerte en esa cruz, trajo vida. Trajo vida. Y hasta hoy en día sigue derramando vida. Porque Jesús está vivo. Porque Jesús resucitó y sigue dando vida. Padre eterno, tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios real, Señor. Tú eres un Dios que, Padre, tiene cuidado de todo, Señor. Padre, que nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones sobreabunden, Señor, rebosen, Señor, de ese amor del cual
Jesús tuvo, del cual, Señor, sigue derramando. Padre, ven a traer vida, Señor. Principalmente en estos tiempos, Señor, en donde la gente, Señor, celebra la muerte, en donde la gente celebra el ritualismo, el paganismo. Trae a Jesús, porque la muerte de Jesús trajo verdadera vida. Y esa muerte de Jesús sigue trayendo a nuestra memoria, Señor, el amor tan grande que tuvo por cada uno de nosotros. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres soberano, Jesús. Todo, Señor. Tú eres grande, Señor, porque si vemos, Señor, vemos la grandeza de la creación, Señor. Y si tú lo creaste, Señor, pues porque eres grande, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, tu palabra dice Isaías que a ti no regresa vacía, Señor. Trae vida a nuestros corazones, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor.